empezando, ¿me escuchan bien ahí? Cualquier cosa me van avisando, ¿sí? Em, bueno, les doy la bienvenida, bienvenidos a todas, a todos. Veo muchas más caras de mujeres que de varones, pero de todas maneras, bienvenides. Y bueno, vamos a empezar con este primer encuentro de esta sala dedicada a Clarice Lispector, especialmente al libro de cuentos Lazos de Familia. Este es el primer encuentro, por lo tanto, bueno, va a ser distinto de los otros tres que vienen, sobre todo porque va a ser un encuentro más bien introductorio. Es decir que, bueno, yo les quiero contar algunas cosas que tienen que ver con la modalidad de los encuentros, algunas cuestiones formales, y después el resto de la reunión, mi idea es hacer una introducción al inspector, a algunas cuestiones biográficas muy generales, y después algunas líneas de lectura que me gustaría como dejar planteadas como para poder avanzar más en profundidad los encuentros próximos. Primero les cuento algunas cosas que tienen que ver específicamente con el Zoom, porque, bueno, no sé si todos saben, pero están silenciados. Están silenciados por Bárbara, que es mi coanfitriona, que es la que aparece con cómo leer en común. Ella está ahí presente y está disponible para dudas o cuestiones que ustedes le quieran preguntar, que tengan que ver con cuestiones más bien formales, que ella los puede orientar. Eh, Están todos silenciados básicamente por el hecho de que si no el ruido ambiente es bastante insoportable y cada ruidito chiquitito se escucha y eso genera como un fondo que es bastante molesto. Es por esa razón que están todos con el micrófono silenciado, pero la idea es que en algún momento podamos conversar, es decir, que esto no sea un monólogo, porque si no va a ser algo muy aburrido para ustedes y también para mí. Entonces, la propuesta es que el micrófono esté silenciado, pero que en algún momento, que en cada encuentro vamos a ir viendo cuándo es, los micrófonos los puedan desilenciar ustedes mismos, o sea, que esté la chance de que directamente ustedes se desilencian. Si hay alguien que no sabe cómo hacerlo, le puede consultar a Bárbara, ¿sí? Que como les decía es leer en común, y ella los puede orientar. Se lo pueden preguntar vía chat, ¿sí? Porque las vías de comunicación, digamos, de interacción son dos, o por un lado el chat y por otro lado el micrófono abierto. Entonces, en el chat ustedes van a ver que tienen la opción de hablar para todos, es decir, que todos vamos a leer lo que ustedes escriban, o le pueden dirigir específicamente la pregunta en este caso a Bárbara, que es leer en común, ¿sí? Como para, en el caso de que no sepan cómo desilenciarse o cuestiones técnicas que necesiten, lo pueden hacer así. La idea para hoy es que esa apertura de micrófono la hagamos al final del encuentro, ¿sí? Quizás los encuentros próximos la podemos hacer en la mitad, a los 40 minutos, vamos a ir viendo, pero hoy les propongo que como es el primer encuentro, lo hagamos directamente al final. Igual si quieren ir haciendo, bueno, comentarios o cosas que sean necesarias de comentar, lo pueden hacer vía chat. El tema de las cámaras. Bueno, veo que la mayoría está con las cámaras prendidas, se los agradezco porque ver cuadraditos negros es un poco perturbador, entonces quienes tengan la posibilidad de tener la cámara encendida, mucho mejor, quienes no puedan, no hay ningún problema, pero si tienen esa chance, háganlo para que para mí también haya personas ahí, no solamente nombres, y eso hace que sea diferente y más vivo el encuentro. Entonces, yo sé que a veces que la cámara lo que hace es enlentecer la conexión, entonces en ese caso no se preocupen, pero bueno, si pueden estar mejor y además así también pueden lucir los pijamas o lo que sea que tengan en cuarentena. Bueno, en relación al Zoom, esos son más o menos las cosas que les quería pedir. Y después veo que también en general tienen puestos los nombres y los apellidos, que también se los agradezco. Quienes no lo tengan y pueden poner nombre y apellido, está bueno para que también yo saber cómo se llaman y si en el caso de que participen, saber cuál es el nombre y no el alias, o bueno, lo que sea que tengan puesto. Si pueden poner nombre y apellido, mucho mejor.
Bien. Quienes no anden la cámara, que me están comentando que no anda la cámara, no hay ningún problema. Es solo para quienes puedan y tengan esa posibilidad. Bueno, saben que son 4 encuentros que vamos a tener, que son encuentros que van a durar más o menos entre 1 hora y media, quizás un poquito más o un poco menos, de acuerdo cada vez. Hoy quizás sea un encuentro un poco más breve, justamente por esto que es introductorio. En cada uno de estos encuentros, la idea es que trabajemos sobre algunos relatos en especial del inspector. Ustedes deberían haber recibido durante el día de hoy un mail donde se les mandó el link para poder entrar a un drive en el cual está disponible el material que vamos a leer. En el caso de que no lo tengan, el libro es Lazos de Familia, que es un libro que se consigue en librerías. Es cierto que es un momento un poco particular en el cual, yo no sé si saben, pero ahí nos están mostrando, esa es una edición más antigua, ¿puede ser? Buenísimo, bueno, genial, si hay gente que tiene ediciones anteriores. Ahora hay digamos, la edición que circula más actual es una edición de Cuenco de Plata, que está en proceso de agotamiento, o sea, hay pocos ejemplares. Es por eso que si ustedes entran al Mercado Libre van a ver que el libro cuesta carísimo, lo están vendiendo a 4.500 pesos más o menos. Bueno, lo vieron. Esa es la razón, porque está agotado en muchas librerías. Hay algunos ejemplares, pero muy pocos. Está por ser reeditado el libro, pero en otra editorial, va a ser reeditado por Corregidor y va a tener otra traducción, pero esa edición no está lista todavía, sino que está, bueno, en proceso. Entonces, es por eso que es un momento en el que es difícil comprar el libro, además de todas las dificultades que tienen que ver con la cuarentena, y es por eso que también decidimos que les íbamos a facilitar los PDF para que los tengan ahí disponibles. En principio, vamos a trabajar con esos cuentos que les mandamos solamente, es decir, con el cuento Amor, el cuento El Búfalo, Imitación de la Rosa y Feliz Cumpleaños, esos 4 cuentos nada más. En el caso de que trabajemos con alguno más o que alguno no lo trabajemos, yo les voy avisando, pero en principio la idea es que tengan leído por lo menos ese material, con eso ya estaría buenísimo, que lo tengan leído antes de los encuentros como para poder también tener una participación más activa. Y bueno, obviamente si pueden leer el libro completo, mucho mejor. Yo les voy a pasar mi mail, Bárbara se los va a pasar por chat, para que tengan mi mail en el caso de que necesiten avisarme, comentarme, preguntarme algo, está esa opción disponible, me pueden escribir sin ningún problema. Pero bueno, cuento con que el material lo tienen y si no lo recibieron todavía, lo van a poder recibir en breve. A mí me da mucha curiosidad o sea, cómo son los interlocutores que están ahí del otro lado. Yo no tengo mucha idea de si son lectores y lectoras de Clarice, si son fans, si no la leyeron pero tienen ganas de leerla, si leyeron solo una cosa, si leyeron toda su obra. Es decir, me interesa mucho cómo es bueno, qué tipo de relación tienen con el inspector y bueno, me gustaría que si pueden contármelo o por chat o al final del encuentro, si me lo pueden contar, para mí es importante como para tener idea más o menos de qué tipo de interlocutor hay del otro lado, ¿sí? Además de que me da curiosidad. Yo voy a ir tratando de reponer igual todo lo máximo que pueda, como para que nadie se quede afuera. Pero bueno, sí les pido que vayan leyendo los cuentos. La semana que viene, el encuentro de la semana que viene, vamos a trabajar con el cuento Amor, ¿sí? El tercer encuentro vamos a trabajar con El Búfalo y Imitación de la Rosa, y el cuarto encuentro con Feliz Cumpleaños. Ese es el plan. Después vamos a ir viendo más sobre la marcha, pero en principio la idea sería esta. Bueno, entonces, como les decía, el encuentro de hoy es introductorio, quería presentar estas características de la modalidad. Me presento yo, que yo me llamo Adriana Kogan.
yo trabajo en la cátedra de literatura brasileña y portuguesa en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras en la UBA, y también en la materia Teoría de Análisis Literario, en la carrera de Artes de la Escritura de la Universidad de las Artes. Y, y bueno, esa es un poco mi formación, o sea, me formé en letras, y bueno, como les decía, para hoy, entonces, la idea es empezar a trabajar con algunas cuestiones vinculadas a la figura de Clarice, y trazar algunas líneas, principio, que nos permitan entrar a los cuentos a partir de alguna perspectiva en particular, ¿sí? Bueno, Lispector nació en 1920, es decir, justo es el centenario este año de su nacimiento. Ella nació el 10 de diciembre en Ucrania. Nació en una familia judía que al poco tiempo, a los pocos meses que ella nació, la familia logra escapar de Ucrania, de una situación bastante complicada en la que estaban, y se instalan finalmente en Brasil, en la ciudad de Recife, en el estado de Pernambuco, que es un estado al nordeste de Brasil. Y bueno, Clarice vive con su familia durante varios años en esta ciudad, hasta que a los 14 años, ella con toda su familia se mudan para Río de Janeiro, que es la ciudad a la que siempre va a volver Clarice una y otra vez a lo largo de su vida. Es su ciudad, digamos, que es Río de Janeiro. De hecho hay ahí un monumento a ella, no sé si alguien lo conoce, pero hay un monumento en el barrio donde ella vivió toda la última parte de su vida. Termina el colegio secundario y se forma en la Facultad de Derecho, que es una carrera que termina, pero en la que nunca ejerce, es decir, que ya desde los últimos años en que ella está estudiando Derecho, comienza a interesarse mucho más en la escritura y en el mundo del periodismo, en el mundo de la literatura. Empieza a publicar algunas pequeñas cositas, hasta que en un momento se casa con un embajador que va a hacer que ella viva durante varios años de manera bastante nómade, ¿sí? Va a vivir con este diplomático en países como Suiza, va a vivir en Inglaterra, va a vivir en Estados Unidos, y finalmente, después de varios años de esta vida nómade, y ya teniendo 2 hijos con su marido, finalmente se separan, se divorcian, y en 1959 Clarice vuelve a Río de Janeiro y va a quedarse ahí, va a instalarse hasta sus últimos días en esta ciudad. Ella muere en 1977, muere de cáncer, bastante joven, a los 57 años. Y bueno, como les contaba, su iniciación a la escritura es con una novela que quizás hayan leído, que es una novela hermosa, que se llama Cerca del Corazón Salvaje, que es una novela que ella escribe muy joven, a los 23 años, y que la publica antes de comenzar todo este periplo con su marido y luego con sus hijos. Después pasa varios años sin publicar, y finalmente, cuando retorna a Brasil, a Río de Janeiro, en el año 59, ahí empieza a tener una producción mucho más activa, empieza a publicar muchos libros, novelas, libros de cuentos, libros infantiles, y empieza a ganarse la vida básicamente como periodista. Escribe muchos textos periodísticos, sobre todo crónicas. Hay 2 libros de crónicas que están traducidos y publicados acá en Argentina, que están recopilados por la editorial Adriana Hidalgo. Uno es Revelación de un Mundo y otro es Descubrimientos, que recopilan toda esa producción que Lispector fue haciendo durante los años 60 y 70. Ahora en un ratito vamos a leer una crónica que traje, que tiene algunas cosas interesantes para pensar. Y bueno, fue una escritora bastante reconocida dentro de Brasil, es decir, que en vida tuvo bastante reconocimiento, sobre todo en su última etapa, es decir, a partir de la producción que ella fue teniendo desde que vuelve a Río de Janeiro y empieza ahí a
publicar mucho más. Tuvo un reconocimiento grande dentro de Brasil, pero su reconocimiento fuera de Brasil empieza un tiempo después, empieza recién en los años 70, a partir de una crítica que quizás la hayan escuchado nombrar o la hayan leído, que se llama Hélène Cixous. Es una crítica francesa, feminista, se los escribo acá en el chat el nombre. Hélène Cixous. Se lo escribí solo a alguien en privado, no sé por qué. Bueno, de nuevo. Ahí está, Hélène Cixous. Es una crítica feminista francesa que se especializa en la obra de Lispector en los años 70, escribe varios textos sobre ella, y ahí empieza un proceso de divulgación de su obra fuera de Brasil, en distintos países de Europa, y también en Estados Unidos, donde va a empezar a tener una recepción con los años bastante fuerte. En Argentina, su recepción crítica y de lectores tuvo varios lectores mientras ella vivía, pero la recepción más fuerte empieza hace poco, empieza en los años 2000, que es un momento de boom editorial de la obra de Lispector en todo el mundo, pero específicamente en Argentina, sobre todo es un momento en el que empieza a ser muchísimo más conocida y más leída, y bueno, y gracias a eso también en cualquier librería se puede conseguir un libro de ella, que quizás hace 20 o 30 años era mucho más difícil de conseguir, ¿no? Se conseguían algunas ediciones, pero era como un hallazgo encontrar un libro de Lispector en una librería. Ese boom editorial acá en Argentina se da sobre todo a partir de que tres editoriales en realidad, que son Cuenco de Plata, Corregidor y Adriana Hidalgo, compran los derechos, se los reparten y empiezan a publicar su obra narrativa, o sea, sus libros de cuentos y sus novelas, pero también sus crónicas, como les decía, en el caso de Adriana Hidalgo, y también su literatura infantil, ¿no? Que en los últimos años empezó a circular también con mucha más fluidez. A partir de ahí, entonces, se empieza a dar este boom lispectoriano, con muchas traducciones nuevas al castellano, también traducciones a Estados Unidos, se publican sus cuentos completos en Estados Unidos, empiezan a salir biografías que se consiguen también hoy acá. Hay dos biografías, una que yo leí y la otra que no leí, pero que sé que es muy buena. Una es de una brasileña que se llama Natalia Gottlieb, que es una biografía que está publicada por Adriana Hidalgo, se los escribo acá en el chat, espero estar escribiéndolo bien, creo que se escribe así, Gottlieb, Natalia Gottlieb. Es una crítica brasileña que trabaja con la obra de ella y hace una biografía, de alguna manera trazando relaciones entre su vida y su escritura. Y después hay otra biografía, que es la que no leí, pero que me dijeron que es excelente, que es de un crítico norteamericano que se llama Benjamin Moser, que también se los escribo acá, que él hace una edición, o sea, es traducido en realidad por la editorial Ciruela, que bueno, debe ser un libro caro, pero se consigue en español también. Entonces, empiezan a haber traducciones, empiezan a haber nuevas ediciones de sus libros, empiezan a haber también muchos artículos académicos, o sea, empieza a ser muy estudiada dentro de la academia, empiezan a haber muchas tesis, muchos papers, muchos textos sobre ella, y empieza a ser una figura muy, muy reconocida por su narrativa, pero también por sus textos, por sus crónicas y también por su literatura infantil. Hay un ciclo que no sé si alguna vez, bueno, quizás fueron o escucharon nombrar, que es un ciclo que se llama La Hora de Clarice, que se hace, sí, algunos hacen que sí, es un ciclo que se hace en el aniversario de su nacimiento, o sea, se hace todos los diciembres. Ella nació el 10 de diciembre, y siempre cerca del 10 de diciembre se hace una jornada de este evento que se llama La Hora de Clarice, que consiste en una serie de mesas de diálogo en torno a la obra de Lispector, performance, lecturas,
cosas varias que tienen que ver con homenajearla, ¿no? Es un evento que se hace en Argentina y que también se hace en otros países, además de Brasil, ¿no? Bueno, este año dudo que se pueda llevar a cabo, pero quienes sean fanáticos o fanáticas de Clarice, estén atentos en los diciembre, porque en general se suele hacer este evento, las últimas veces se solía hacer en el Museo del Libro y de la Lengua, que está a cargo de María Moreno, probablemente siga haciéndose ahí. Es decir que, bueno, empieza a ser una figura mucho más, más conocida, ¿no? Más popular, si bien es una palabra que es compleja de atribuir a su literatura. Ahora les digo por qué, traje justo una cita que tiene que ver con esta idea de literatura popular, pero bueno, empieza a ser una escritora mucho más, más conocida y más divulgada. El libro que vamos a leer, como les decía, es Lazos de Familia, que es un libro de 1960, que ella publica cuando vuelve a Río de Janeiro, una vez que ya está divorciada, ella va a vivir con sus hijos en Río de Janeiro, y va a tener 3 ediciones, o sea que va a tener bastantes lectores y lectoras en ese momento, va a haber 3 ediciones de este libro, que es un libro que ella publica en 1960, pero que en realidad había venido escribiendo durante los últimos 10 años, o sea, es un libro que tiene cuentos que fue escribiendo durante varios años, algunos de los cuales fue publicando en distintas revistas, pero bueno, finalmente como conjunto sale en 1960. Son cuentos que, bueno, podríamos trazar distintas líneas como de lectura que aúnen los distintos relatos, pero a mí me interesa particularmente una, que así como en términos muy generales, tiene que ver con el modo en que los relatos de Lazos de Familia ponen en escena los conflictos entre género y poder, ¿no? La cuestión de género, la cuestión de los géneros aparece muy fuerte en el libro. Es un libro que tiene 13 relatos, y de esos 13 relatos, 3 van a ser protagonizados por personajes masculinos, y el resto son protagonizados todos por personajes femeninos. Los cuentos que vamos a leer son todos protagonizados por personajes femeninos. Y en esta puesta en conflicto de las relaciones entre género y poder, bueno, en principio podemos pensar el título, ¿no? Ya la idea de la institución familia está muy presente en este libro. Y va a estar muy presente también en términos de los comportamientos de los personajes masculinos que aparecen en general muy definidos por su rol social masculino, ¿no? O sea, son personajes que poca libertad tienen en relación a sus acciones, sino que más bien están como siempre en tensión con respecto a eso que se espera de ellos, ¿no? Hay una cosa bastante fuerte en ese sentido, y también en los personajes femeninos va a operar más o menos de un modo similar, en el sentido de que también van a ser personajes que van a estar muy definidos por su rol social, por el rol por el lugar de la mujer, por lo que se espera de ellas, en relación a el amor, en relación al casamiento, en relación a los hijos. Es decir que la cuestión de la feminidad va a estar muy presente en estos personajes. Podemos pensar que en términos de problemas, si se quieren, problemas en un sentido bueno, que está puesto en tensión, ¿no? Son personajes que ponen en tensión su rol social en relación a aquello que se espera de ellas, pero también en relación a lo que ellas desean. Entonces, ahí hay un juego que me interesa que vayamos leyendo cuando avancemos en el análisis de los cuentos, que tiene que ver con cómo se va configurando el modo en que los personajes son leales a los otros y a los ideales y a las ideas de lo que se espera que ellas deben ser, y por otro lado, la fidelidad a sí mismas, ¿no? O sea, cómo opera esa tensión entre la lealtad a los otros y la lealtad a ellas mismas. Como acá hay un juego ahí y una tensión que va a aparecer en escena en los relatos de distintas maneras. Y hay algo que me interesa todavía más especialmente que donde nos detengamos, que vamos a ir planteándolo a lo largo de las lecturas, que tiene que ver con que en estos 4 relatos, y hay más en el libro, pero específicamente en estos 4 relatos, aparecen personajes femeninos que tienen algún tipo de experiencia
que funciona como una experiencia de revelación, ¿no? Son personajes que dentro de su mundo ordinario y de su vida ordinaria y de su vida normal, van a tener algún tipo de experiencia que va a funcionar como una especie de irrupción, como una especie de conmoción, como una especie de herida, si pensamos en el título de la sala, que va a poner en conflicto esa normalidad y esa vida ordinaria. Esas experiencias que van a tener estos personajes, que se va a configurar de un modo muy distinto en cada cuento, ¿sí? Van a ser experiencias que van a permitirles a estos personajes femeninos ponerse en contacto con algo de sí mismas que ellas desconocían. Es decir, son experiencias que son muy disruptivas y muy conmocionantes, pero que les van a permitir a la vez a estos personajes entrar en contacto, o por lo menos aproximarse a algo que les resultaba desconocido hasta ese momento. Es por eso que los estados en los que entran estos personajes femeninos a partir de estas experiencias son estados alterados, ¿no? Son estados alterados sobre todo de la conciencia. A veces son estados que se parecen un poco a la locura, otras veces son estados que se parecen un poco a la confusión, vamos a ir viendo cómo se modula en cada texto, pero son estados que hacen, de nuevo, que hacen... que introducen algún tipo de grieta con respecto a su percepción normal de las cosas. Ahí es donde nos interesa detenernos, por lo menos en estos 4 encuentros, que va a ser como una pequeña lectura de los cuentos, y ese sería como el hilo conductor, un poco que yo les quería plantear de las lecturas, a partir de estas experiencias de revelación, ¿no? Y de estas experiencias conmocionantes y de herida que van a experimentar estos personajes. Para adentrarnos un poquito más en esto, que yo les propongo que vayamos leyendo, me interesaba entrar a partir de una cuestión, de una palabra, de un concepto, que es el concepto de misterio, que es una palabra a partir de la cual gran parte de la crítica leyó a Clarice. O sea, la idea del misterio y la figura de Clarice como escritora y también su propia producción están ahí muy relacionadas. Entonces quería empezar por una canción, solamente la mención de una canción, porque había pensado en ponerla, pero no tiene mucho sentido, después cada cual la puede escuchar si no la conoce. Es una canción de Caetano Veloso, que Caetano Veloso compone, que se llama Clarice. Es una canción que está en su primer disco, el disco Tropicalia, que es de 1968, y es una canción que en su letra tiene una frase que dice: ¿qué misterio tiene Clarice? Ahora, hay algo que es simpático, que es que Caetano no escribe esta canción para Clarice Lispector, sino que Caetano escribe esta canción llamada Clarice, y que nada tiene que ver con Clarice, él mismo lo va a aclarar después en distintas entrevistas. Sin embargo, Caetano se declara un lector ferviente de Lispector, pero la va a notar años después, ¿no? Ahí cuando compone, sino que esa canción es un poco azarosa, en el sentido de que le pone ese nombre y que justo tiene como en su letra esta idea de misterio, que es algo que va a tener mucho que ver con Clarice, pero más allá de que la haya escrito para ella o no, lo que me interesaba era tomar esa frase, qué misterio tiene Clarice, y empezar ahí como a tirar un poco del hilo con respecto a esta idea de misterio. De hecho, la idea de misterio no es algo que hayan solamente usado los críticos para leer la obra de Clarice, sino que la propia Clarice va a usar ese mote como algo que ella misma va a cultivar para construir su figura de escritora, ¿no? Ella va a sostener y a cultivar esta idea de una mujer misteriosa. Hay una entrevista que yo la tengo ahí, ahora después les comparto pantalla y se las muestro, que tampoco la voy a poner acá, pero que después la pueden buscar, que es una entrevista que está en YouTube, que es una entrevista que le hacen muy pocos meses antes de que ella muera. Algunos la vieron, ¿no? Porque ascienden. Bueno, en esa entrevista se ve un poco esta característica misteriosa del personaje. Ella es una mujer como con una presencia muy fuerte, y es como que da un poco de miedito preguntarle porque no se sabe cómo va a reaccionar. De hecho, el periodista va ahí como de a poco. Y en un momento el periodista le pregunta, le hace una pregunta, que no recuerdo exactamente qué es, pero
ella responde a esa pregunta diciendo que eso es secreto, ¿no? Como un poco en este sentido de cultivar cierta idea de secreto y cierta resistencia a decirlo todo, ¿no? Hay como una zona en la que la escritura del inspector y también la figura del inspector como escritora se resiste a mostrarlo todo, ¿no? Como si hubiera siempre algo que queda por fuera de los límites de lo que se puede decir y ver explícitamente. Entonces, tomando esto, esta cuestión de esta canción y también esta mención de la entrevista, quería que vayamos a leer una crónica que traje, que es una crónica del libro Revelación de un Mundo, que es una crónica del 71, que es muy gracioso porque, bueno, esos azares que hacen que esa crónica haya sido escrita un 29 de mayo, justo un día como hoy, hace 50 años, pero bueno, es justo de casualidad, la crónica que elegí es escrita el 29 de mayo. Y bueno, entonces es un poquitito larga, pero no tanto como para que no la podamos leer acá. Yo les voy a compartir pantalla ahora, o sea que ustedes van a ver en pantalla ya no nuestras caras, sino ese texto, y lo voy a leer, y a partir de ahí me gustaría ir comentando algunas cuestiones, ¿sí? Entonces les voy a compartir acá, hay algunas fotos del inspector, y esta es la canción de Clarice, que después la pueden buscar, que está en este disco. Esta es la entrevista. Bueno, acá ya su cara bastante, eh, bueno, no sé, a mí me genera como un poco de miedo siempre. Y esta es la crónica. Es una crónica que se llama Máquina Escribiendo, que es del 29 de mayo, y que, bueno, dice así, no es tan larga, no se preocupen, la voy a leer. Dice: siento que ya llegué casi a la libertad, al punto de no necesitar ya escribir. Si yo pudiera, dejaba mi lugar en esta página en blanco, lleno de mayor silencio. Y cada uno que mirara el espacio en blanco lo llenaría con sus propios deseos. Vamos a decir la verdad, esto de aquí no es para nada una crónica. Es tan solo, esto tan solo es, no entra en un género. Los géneros ya no me interesan, lo que me interesa es el misterio. ¿Necesito tener un ritual para el misterio? Creo que sí, para conectarme a la matemática de las cosas. Mientras tanto, yo estoy de algún modo conectada a la tierra, soy una hija de la naturaleza, quiero tomar, sentir, tocar, ser, y todo eso ya forma parte de un todo, de un misterio. Soy una sola. Antes había una diferencia entre escribir y yo, o no la había, no lo sé. Ahora ya no, soy un ser, y dejo que usted lo sea. ¿Eso lo asusta? Creo que sí, pero vale la pena, aunque duela, duele solamente al principio. Ahora voy a decir algunas verdades que me dejan espantada. Es sobre bichos. Una persona que conozco dijo que cuando el siri se lo toma por una pata, esta se suelta para que el cuerpo entero no quede capturado por la persona, y que en el lugar de la pata caída nace otra. Otra persona que conozco estaba hospedada en una casa y fue a abrir la puerta de la heladera para beber un poco de agua y vio la cosa. La cosa era blanca, muy blanca, y sin cabeza jadeaba, como un pulmón. Así, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. La persona cerró deprisa la heladera y se quedó allí cerca con el corazón agitado. Después se enteró de qué se trataba. El dueño de casa era perito en caza submarina y había cazado una tortuga y le había quitado el caparazón y le había cortado la cabeza y había puesto la cosa en la heladera para cocinarla y comerla al día siguiente. Pero mientras no la cocinaban, ella, sin cabeza, desnuda, jadeaba, como un fuelle. Ya hablé de tortugas, escribí lo siguiente: de la lenta y polvorienta tortuga que carga su pétreo caparazón no quiero hablar. Este animal viene de la era terciaria, dinosaurico. Cuando yo escribí dinosaurico no sabía lo que era realmente, estaba solo adivinando. No me interesa, es demasiado estúpido, no se relaciona con nadie ni consigo mismo, es una abstracción. El acto de amor de dos tortugas no debe de tener calor ni vida. Sin ser científica, me aventuro a pronosticar que la especie dentro de unos pocos milenios se va a extinguir.
Olvidé decir que no encuentro a la tortuga totalmente inmoral. Perdón, olvidé decir que encuentro a la tortuga totalmente inmoral. Alguien, adivinando que era falso mi no interés por las tortugas, me prestó un librito sobre ellas en inglés. Aquí va un fragmento reducido de este librito. Las tortugas son reptiles raros y antiguos. Sus ancestros aparecieron por primera vez hace unos 200 millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Mientras estos animales grandes hace mucho tiempo que se extinguieron, las tortugas, con su forma extraña y sin belleza, lograron sobrevivir y han permanecido relativamente inmutables por lo menos durante 150 millones de años. Sin el caparazón, sin la cabeza, jadeando para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, con vida. ¿Cómo entender a una tortuga? ¿Cómo comprender a Dios? El punto de partida debe ser no sé, lo cual es una entrega total. La máquina sigue escribiendo. Por ejemplo, ella va a escribir lo siguiente. Quien alcanza un alto nivel de abstracción está fronterizo con la locura. Que los grandes matemáticos y físicos lo digan. Conozco a un gran hombre abstracto que hace de cuenta que es como todo el mundo. Come, bebe, duerme con la mujer, tiene hijos. Así se salva de ser una X o una raíz cuadrada. Cuando pienso que, muy pequeña aún, daba clases particulares explicativas de matemáticas y portugués a alumnos del secundario, apenas lo creo. Porque hoy sería incapaz de resolver una raíz cuadrada. En cuanto al portugués, era con el mayor aburrimiento que yo daba las reglas gramaticales. Después, afortunadamente, me las olvidé. Es necesario saber antes, después olvidar, recién entonces se empieza a respirar libremente. Ahora la máquina va a detenerse hasta el sábado próximo. Bueno, vuelvo a nosotros. Bueno, espero que les haya gustado esta crónica. Como les decía, es una crónica que está en Revelación de un Mundo, es del año 71. Y me interesa pensar algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con esto que empezamos a nombrar recién, que es la cuestión del misterio, que es algo que la crónica aborda directamente, de manera explícita, ¿no? Cuando dice, lo que me interesa es el misterio, ¿no? Lo dice muy, muy directamente. Y es interesante porque ella asocia en la crónica directamente el misterio al ritual, ¿no? Ella va a decir, lo que me interesa es el misterio, necesito tener un ritual para el misterio. Efectivamente, parece responder esta crónica que sí, que ella necesita tener un ritual para el misterio, que es el ritual de la escritura, ¿no? Es decir, es la escritura, es ese ritual el que va a funcionar como mediación con respecto al misterio, ¿no? Es la escritura la que va a funcionar como una suerte de modo de aproximación a eso que se mantiene como misterioso y que está ahí. ¿Misterioso en qué sentido? Bueno, habría mucho para investigar al respecto del término misterio, ¿no? Hay mucho, habría mucho para estudiar sobre eso. A mí me interesaba traer una definición muy simple y que es bastante potente para pensar a la figura de Clarice, que es una definición de un crítico, en realidad de un musicólogo francés, que se llama Yankelevich, no sé si les suena. Es un apellido muy difícil, que seguramente voy a escribir mal, pero si los escribo igual como pueda, después lo googlearán. Bueno, es algo así, el nombre del musicólogo. Él tiene un libro que se llama La muerte, y ahí establece una distinción que es muy simple y muy interesante, que es la distinción entre secreto y misterio. Yankelevich va a decir, él lo va a estar pensando para la obra de Debussy, ¿no? Él es un estudioso de la obra de Debussy. Va a decir, mientras el secreto es aquello que no se comparte, es un saber que no se comparte, ¿no? Eso sería el secreto. El misterio, en cambio, tiene que ver con lo incognoscible. Es decir, el misterio ya no tiene que ver con una dimensión de aquello que se sabe pero no se comparte, sino que el misterio directamente es aquello que no se puede conocer. Es algo que se mantiene inaccesible.
ese es el modo en que Yankelevich define el término misterio y que es un modo que puede ser interesante para pensar en Clarice. En principio en este sentido, ¿no? En el sentido de que ella la presenta en la crónica en términos de ritual. Si pensamos cómo funcionan los rituales en la sociedad, en términos de modos de mediación con respecto a, al, al, al misterio, es decir, los misterios socialmente asumen la forma de rituales, ¿no? Es el modo a través del cual nos aproximamos, si pensamos, por ejemplo, en rituales religiosos, ¿no? Los rituales muchas veces funcionan como prácticas sociales que tienen que ver con mediar entre ese misterio inaccesible, eso incognoscible en términos de Yankelevich y nosotros como humanos, ¿no? Hay algo ahí que se necesita entre medio, que muchas veces funciona en términos de ritual. El ritual que va a estar usando, que va a estar construyendo Lispector, es el ritual de la escritura, ¿no? Esa es la mediación que ella va a ir construyendo a lo largo de su escritura. Digo escritura y no digo literatura porque si releen la crónica van a ver que ella dice en un momento que no le interesan los géneros, ¿no? Es decir, hay una distinción que ella va a establecer ahí entre lo que podemos pensar en términos de institución literaria, ¿no? De literatura, de géneros, de modos de encasillamiento, de nombres para las cosas, y otra cosa muy distinta que es lo que ella entiende como escritura, ¿no? Que es una práctica que de algún modo acerca al misterio, ¿no? Esa sería como la distinción. Entonces, no me interesan los géneros, no me interesa la institución literaria, sí me interesa el ritual de la escritura. Sería lo que podemos leer que nos está diciendo en esta crónica. Por otro lado, la cuestión del misterio aparece ya desde el comienzo. Vieron que la crónica empieza con una alusión al dejar de escribir, ¿no? O sea, es una operación muy de Clarice, esa paradoja entre, bueno, la crónica empieza diciendo, si yo pudiera, dejaba mi lugar en esta página en blanco, lleno del mayor silencio. Y ahí arranca la crónica, es decir, bueno, nombrar al silencio, nombrar al vacío, nombrar al detenimiento de la escritura, inmediatamente continuar esa escritura, es decir, como que de algún modo ese blanco, ese vacío, esa llamada al silencio, funciona como un motor de escritura. Y en ese sentido, si pensamos en la noción de misterio, podemos pensar que, de algún modo, el misterio exige una llamada al silencio, o sea, que hay algo del orden de la suspensión de sentido que requiere el misterio para poder ser ni siquiera nombrado, sino más bien, percibido, ¿no? Porque el acceso al misterio sería algo un poco difícil para nosotros como humanos, pero a través de la práctica ritual de la escritura habría una posibilidad de aproximarse a ese misterio, y en ese sentido el silencio, el blanco, el vacío, la suspensión de sentido, operaría como una posibilidad para que eso se desarrolle. Entonces, por un lado, misterio ritual, misterio ritual escritura, por otro lado, misterio silencio, misterio vacío. Y por otro lado, otro momento que a mí me gusta mucho de esta crónica, que es el momento en el que ella describe cuando abre la heladera y encuentra a esta tortuga, ¿no? Sin cabeza y sin caparazón, y que dice, se refiere a la cosa. Dice, la cosa era blanca, muy blanca, y sin cabeza jadeaba. Ese asombro por la cosa es un asombro muy clariciano, muy presente en la obra de Clarice, que es un asombro que podemos nombrar en términos de un asombro por la pulsión de lo viviente, ¿no? Que es algo que aparece reiteradas veces en los cuentos y sobre todo en las novelas, sobre todo en una novela que no sé si habrán leído, que es considerada como su obra maestra, que es la novela La Pasión según G.H., si no la leyeron, les recomiendo que la lean porque es muy impresionante. Y esta novela pone en escena de manera muy fuerte la cuestión de la pulsión de vida, ¿no? Es una novela que se pregunta y que rodea todo el tiempo esa cuestión. En términos de argumento no pasa nada, o sea, voy a contar el argumento porque no es lo que importa. El argumento es que hay una mujer de clase media alta que tiene una mucama, y cuya mucama falta a trabajar un día, y entonces ella va y entra al cuarto de su empleada doméstica. Entra al cuarto que está vacío y encuentra que en uno de los rincones del cuarto
hay una cucaracha. ¿Qué es lo que hace con esa cucaracha? Bueno, se la come, ¿no? Eso es lo que sucede en términos de acción en la novela. Esta mujer se come la cucaracha, a partir de ese comerse la cucaracha empieza toda una elucubración acerca de esa experiencia que ella tiene comiéndose la cucaracha. Y es una experiencia que tiene mucho que ver con la experiencia de entrar en contacto, aunque sea por un instante, con esa pulsión de lo viviente, ¿no? Que es una experiencia muy momentánea, o sea, es una experiencia que dura muy poco y que funciona más bien en términos de una experiencia de éxtasis, ¿no? Muy, muy, muy pequeña, pero que le permite a esta mujer entrar en contacto, como decíamos antes, con una dimensión desconocida de sí misma. Esto que en La Pasión según GH aparece a partir de la figura de la cucaracha, en distintos textos aparece con distintos nombres y con distintas figuras. Por ejemplo, en Agua Viva aparece la cuestión del it, en otras novelas aparece la cuestión de lo neutro, aparece la cuestión de la cosa, aparece la cuestión de el bios, o sea, en cada novela, en cada texto va a ir configurándose de un modo distinto, con una figuración distinta, pero siempre, o muchas veces está presente esta cuestión de la latencia de lo viviente, una latencia de lo viviente que se escapa un poco al conocimiento, de la voluntad de entenderlo, pero que está ahí y que viene a revelar algo, viene a revelar algún tipo de herida, o viene a revelar algún tipo de contacto con lo otro, ¿no? Con ese exceso de lo humano. Entonces, en esta crónica aparece la cuestión de esta vida, que en realidad ya no está viva, ¿no? Porque es esta tortuga que ya no tiene cabeza ni caparazón, pero que sin embargo sigue latiendo, entonces hay un misterio, hay un asombro ahí por eso, que sigue latiendo. Y bueno, no sé qué les pasará a ustedes con la lectura de Liz Spector, pero creo que es una escritora que requiere de nosotros como lectores cierta tolerancia a la incertidumbre, es decir, si la leemos queriendo entender todo el tiempo lo que dice y lo que pasa y qué es lo que va a pasar y qué significa, digamos, si la leemos de esa manera, es una escritora que resulta un poco fallida, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado que la primera vez que la leí, allá lejos de hace tiempo, no le entré para nada y tuvieron que pasar varios años hasta volver a leerla y sí conectar. Y entonces es una escritura que de algún modo se resiste a la idea de develar un enigma, porque no hay un enigma que en algún momento va a ser revelado, sino que más bien se sostiene sobre una suerte de incompletud y una suerte de incertidumbre, y que la lectura, bueno, la idea es que acompañe esa incertidumbre, porque si no se vuelve una lectura muy, muy, muy fallida. Bueno, esto alguien comenta, te deja un enigma, totalmente, no hay una revelación de un enigma, sino que más bien el enigma se sostiene ahí como en un estado sin revelación, ¿no? Que hace que se diferencie quizás de otros escritores como Cortázar, con los que muchas veces se la compara, pero en Cortázar, bueno, no sé, yo tampoco soy una gran lectora de Cortázar, pero tengo la sensación de que opera una lógica mucho más binaria en Cortázar, donde hay un elemento fantástico y donde finalmente se revela la trama. En Liz Spector no hay un elemento fantástico, no hay una oposición binaria entre el mundo real y el mundo fantástico, sino que más bien está como en una especie de límite y en una especie de suspenso. Volviendo a la crónica, la última parte que me interesaba retomar, que es cuando hacia el final ella se pregunta cómo entender una tortuga, cómo comprender a Dios. El punto de partida debe ser no sé. Y eso es muy interesante para pensar de nuevo la cuestión del misterio, porque aparece ahí una idea muy fuerte en Liz Spector, que es la idea de que el entendimiento es insuficiente. Hay una dimensión del entendimiento, el de buscar, de intentar entender la cosa, que siempre es insuficiente. Como dice acá, cómo entender una tortuga, cómo comprender a Dios, el punto de partida debe ser no sé, lo cual es una entrega total. Hay algo en ese no saber, en esa entrega, en ese soltar la voluntad de entendimiento, que permitiría, desde la perspectiva de la escritura del Liz Spector,
acercarse un poco a ese misterio, ¿no? O sea, habría como una caída de la resistencia por entender y más bien como un dejarse llevar por el no saber, ¿no? Como aceptar que hay algo que no se entiende, que no se sabe y que tampoco se va a entender ni a saber en ningún momento, y es en esa medida en la cual se puede ir produciendo un acercamiento a eso desconocido, a eso misterioso, a ese exceso, a esa pulsión viviente, bueno, los nombres que le querramos poner. Bien. Son las 5, vamos acercándonos lentamente hacia el final, pero quería traer una cosita más que está muy buena y que creo que sirve como un buen punto de partida para empezar la lectura de los cuentos, que es algo que tiene que ver con esta idea de el entendimiento como algo insuficiente. En la entrevista que yo les comentaba recién, en un momento el periodista le pregunta al inspector si ella se considera una escritora popular. Y ella le responde que no, porque en general es entendida por sus lectores y por los críticos como una escritora muy hermética. Entonces el periodista le dice, bueno, ¿y vos vos te considerás hermética? Y ella le responde que ella se entiende a sí misma, excepto un cuento, que hay un cuento que ella no comprende, que es un cuento que se llama El huevo y la gallina, que es un cuento que si no lo leyeron, léanlo urgente porque es muy espectacular, que es un cuento que está en un libro que es del 71, que se llama Felicidad clandestina, que de nuevo, en términos de argumento, no pasa nada, o sea, es una mujer mirando un huevo duro, y no reconociendo al huevo. O sea, eso es lo que pasa en términos de argumento. Pero lo interesante es, bueno, es todo lo que sucede a partir de ese extrañamiento con respecto al huevo. Este es el cuento que la propia Clarice dice no entender, y que yo traje un pedacito, es un cuento que es relativamente largo, no da para leerlo acá, pero sí un fragmento que apunta un poco a esto que estamos hablando y que ya nos acerca hacia el cierre del encuentro. Les vuelvo a compartir pantalla. Miro el huevo en la cocina con una atención superficial para no quebrarlo. Tomo el mayor cuidado para no entenderlo. Siendo imposible entenderlo, sé que si yo lo entiendo es porque estoy equivocándome. Entender es la prueba del error. Entenderlo no es el modo de verlo. Jamás pensar en el huevo es un modo de haberlo visto. ¿Sabré algo del huevo? Es casi seguro que sí. Así existo, luego sé. Lo que yo no sé del huevo es lo que realmente importa. Lo que yo no sé del huevo me lo da el huevo propiamente dicho. La luna está habitada por huevos. El huevo es una exteriorización. Tener una cáscara es darse. El huevo desnuda la cocina. Hace de la mesa un plano inclinado. El huevo expone. Quien se interna en el huevo, quien ve más que la superficie del huevo, está queriendo otra cosa. Está con hambre. El huevo es el alma de la gallina. La gallina torpe, el huevo seguro. La gallina asustada, el huevo seguro, como un proyectil parado. Pues huevo es huevo en el espacio, huevo sobre azul. Yo te amo, huevo, yo te amo como una cosa que ni siquiera sabe que ama a otra cosa. No lo toco, pero dedicarme a la visión del huevo sería morir para la vida mundana, y yo necesito de la yema y de la clara. El huevo me ve. ¿El huevo me idealiza? ¿El huevo me medita? No, el huevo apenas me ve. Está libre de la comprensión que hiere. Bueno, este cuento, que además de ser muy hermoso, tiene una frase que es una frase muy jitera, que se volvió como una frase muy repetida a la hora de mencionar al inspector, que es la frase, el entendimiento es la prueba del error. Podríamos hacernos una remera con esa frase porque es muy buena, y alude un poco a esto que estamos tratando de decir, que es que hay cierta dimensión de la trampa en relación al entendimiento, ¿no? Porque cuando se entiende, va a decir el cuento, hay algo ahí que
está errado, ¿no? Es decir, que para poder comprender en un sentido más amplio del término, ¿no? El entendimiento racional, sino una comprensión más amplia, sería necesario suspender el entendimiento. O sea, para acceder o para aproximarnos a eso que podemos llamar misterio, que podemos llamar pulsión de vida, que podemos llamar exceso, etcétera, etcétera, es necesario, va a decir este cuento, suspender el entendimiento. El entendimiento es la prueba del error, es la frase. O sea que cuando se suspende el entendimiento, aparece la vida, ¿no? Aparece esa dimensión de la pulsión de lo viviente. Y hay otra frase que me interesaba tomar, que está al final, que es lindísima, que es cuando dice, el huevo apenas me ve, está libre de la comprensión que hiere. ¿Por qué está libre de la comprensión que hiere? Bueno, justamente porque solamente ve, ¿no? Dice, el huevo me idealiza, el huevo me medita, no, el huevo apenas me ve. Es decir, el huevo en su posibilidad, o en su no ser humano y en su posibilidad de estar por fuera de los límites de la subjetividad, tiene la posibilidad de no estar herido. Es decir, está libre de la comprensión que hiere, dice el texto. Es decir, quien está herido va a ser aquel humano que intenta comprender, y que en ese intentar comprender siempre va a estar cayendo en la trampa, y por lo tanto siempre va a estar revelando su propia herida, ¿no? Su propia herida de intentar acceder o aproximarse a eso desconocido, a eso misterioso, a esa pulsión viviente, y siempre va a resultar herido. El huevo, en la medida en que está por fuera del ordenamiento subjetivo, tiene esa posibilidad, ¿no? De ver sin atribuir juicios, sin intentar entender, etc. Entonces ahí, bueno, un poco esto es en el sentido en que yo quería plantear, o comenzar a plantear la cuestión de la herida, que de nuevo la herida junto con el misterio también es algo que aparece muy presente en la narrativa de Clarice y que vamos a tratar de leer en estos cuentos, que es ese momento, esa experiencia de conmoción que parece acercar a estos personajes a cierta dimensión de lo misterioso, a cierta dimensión de lo excesivo, y que requiere un estado alterado de la conciencia en la medida en que requiere, por lo menos por un instante, pararse por fuera del ordenamiento subjetivo. O sea, si estamos dentro del ordenamiento subjetivo de nuestra percepción ordinaria de las cosas, esa aproximación es imposible. Ahora, estas experiencias extraordinarias, estas experiencias de revelación, lo que van a hacer es, por un momento, colocarnos por fuera de esos límites, o sea, en una exterioridad con respecto a los límites subjetivos, y por eso son estados alterados, ¿no? Eso es un poco la lectura que yo les quería proponer. Y esta cuestión de la herida, les decía, aparece en muchos textos. Quienes hayan leído La Hora de la Estrella, por ejemplo, en un momento Rodrigo, que es el narrador de La Hora de la Estrella, va a decir la frase, quien se indaga está incompleto, ¿no? De nuevo, queriendo decir esto de quien se pregunta demasiado acerca de bueno, el sentido de las cosas, inmediatamente va a estar herido, ¿no? Va a estar fisurado. En un cuento como La Bella y la Bestia, que es un cuento que está en el libro de cuentos La Bella y la Bestia, aparece también la cuestión de la herida. Ahí aparece a partir de la relación entre una mujer de clase media, una mujer rica, y un mendigo que se encuentra en la calle, y el mendigo ahí muestra su herida, una herida material, ¿no? Que tiene en la pierna, y se produce una suerte de comunión entre esa herida del mendigo y la herida de esta mujer que, bueno, está herida por cuestiones que tienen más bien que ver con su clase social. Pero quiero decir, de distintas maneras se configura en los distintos cuentos y en las distintas novelas la cuestión de la herida. Y eso es algo que en las lecturas que les voy a proponer nos interesa en particular en relación a esto, ¿no? En relación, digamos, la relación entre la herida y la posibilidad de pensar en estas experiencias reveladoras que permiten cierto acceso a algo que está ahí, que no puede ser aprendido, pero que sí puede ser por lo menos
bueno, a donde uno se puede aproximar a través de este ritual de escritura que propone Lispector, ¿no? Eso sería como a grandes rasgos el mapa que yo quería traer hoy como introducción, y que la idea es que profundicemos en los próximos encuentros, y bueno, si ya leyeron los cuentos y los pueden releer a la luz de esto que hablamos, estaría bueno, y si no los leyeron, traten de tener en cuenta esto que hablamos, porque es en ese sentido que vamos a ir haciendo las lecturas. Bueno, por mi parte, esto es lo que pensé para el encuentro de hoy. Son las 5:10, tenemos unos minutos para conversar, en el caso de que tengan ganas de comentar algo, de compartir, de preguntar, o lo que sea. Si te parece, Bárbara, habilitar los micrófonos, y ahí cada cual se va a poder desilenciar bueno, y decir lo que tenga ganas, si tiene ganas, y si no, bueno, lo dejamos para la semana que viene, pero me gustaría escuchar, aunque sea algunos de ustedes, saber qué les pareció, o contar si ya la conocían a Clarice, o preguntar si tienen alguna duda. Bueno, están invitados a hacerlo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo estoy leyendo ahora el chat, que después lo leo más en detalle, pero... bueno, hay muchos lectores y lectoras, por lo que veo ya, de Clarice, me alegra. Cualquier cosa después, si quieren los datos, igual vi que se las fueron pasando entre ustedes, pero si quieren los datos de los textos que fuimos leyendo acá, se los puedo pasar por mail, o se los traemos la semana que viene, se los puedo enviar si alguien quiere. Bueno, respecto de Clarice... Esa palabra que usaste de fluir de la conciencia es una palabra muy usada por los críticos para pensar, sobre todo la primera novela, que es Cerca del corazón salvaje, que es una novela que tiene un epígrafe, que es de Joyce, de Retrato de un artista adolescente, y bueno, la primera aproximación crítica a la obra de Clarice fue a través de esa idea, ¿no?, del fluir de la conciencia. Fue leída muy en relación a Joyce, a Virginia Woolf, a partir de ese procedimiento. Así que bueno, ahí vamos al ascenso hacia el espectro. Cualquier cosa, comentalo en el chat, porque no te podemos seguir con el audio. ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta o comentario, o contar un poco su relación con el inspector? Si tienen ganas, adelante. Bueno, si les parece, entonces nos encontramos la semana que viene. Como les decía, la idea para el encuentro próximo es trabajar con el cuento Amor. Entonces les pido que si no lo leyeron, lo lean. Y bueno, y seguimos un poco en esta línea que planteamos hoy, pero profundizando en ese cuento, ¿sí? Cualquier duda, me escriben al mail o le consultan también a Bárbara. Estamos las dos disponibles para lo que necesiten. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces, ¿sí? Gracias por estar ahí. Chao.